verdaderamente que esto está encendido. Y la gente sigue diciendo que es la sombra de Pedro. Y no era la sombra de Pedro, hermano. No somos nosotros, es lo que mora en cada uno de nosotros. No es talento lo que tiene la nena, hermano, es unción. Es unción y es diferente. Una cosa es el talento, otra cosa son los dones que podemos decir, o las cosas que podamos hacer verdaderamente, pero otra cosa es la unción. Otra cosa es lograr que, como decía Álvaro, llorar, porque lloramos. Lloramos y como dicen a uno, ¿por qué tú lloras? Lloro de alegría. Y gracias a Dios que es de alegría, ¿verdad? Pero cuando nos acordamos de dónde Dios nos sacó. Y verdaderamente hoy se ha dado algo interesante a la escuela dominical. Te dieron muchos testimonios, testimonios preciosos. Cómo Dios obra cuando nos ponemos en las manos de Él. Cómo Dios obra cuando nos dejamos guiar por Él. Todos los problemas, todas las situaciones, cuando en un momento dado en nuestra vida vemos una nube negra a nuestro alrededor, como que no tenemos salida, como que verdaderamente la situación cada día es más diferente y como que trato, como que piso y no arranco verdaderamente. Pero como bien trajo Joel, como bien trajo Álvaro, como bien trajo el hermano Aponte en la clase, pero cuando es un momento nos ponemos en las manos de Dios. Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero que tú me ilumines el camino, yo quiero que me dirijas, cómo Dios nos guía, cómo Dios nos protege, cómo se resuelve la situación de un momento tan rápido. Y el hermano Ponte hablaba de cuando en la clase, cuando el salmista David está en ese salmo, verdaderamente dice, tú me sanaste. Verdaderamente donde dice David, tú me sanaste físicamente, calmaste mis dolores, verdaderamente. Y el hermano decía, hoy la situación es física, pero también que hay muchos problemas emocionales, que muchas enfermedades emocionales existen. Cuando simple y sencillamente vemos una nube negra a nuestro alrededor, los problemas cada día hay más fuertes en nuestra vida. Dios siempre manda un instrumento. Siempre alguien llega el mensaje. Siempre alguien lleva la palabra. Y estaban hablando verdaderamente cómo cada uno fue instrumento de alguien, o quién fue el instrumento de nosotros para venir a los caminos de Dios verdaderamente. Álvaro estaba diciendo cómo llegó él, cómo fue instrumento él para traer a Nora verdaderamente a los caminos del Señor, y así sucesivamente cómo fue instrumento Claribel en mi vida para venir a los caminos del Señor verdaderamente. Y estaban hablando de padre, ¿verdad? Un padre amoroso y todas esas condiciones que promete y cumple verdaderamente. Y decía que Jehová tiene una cualidad, dice, que no contiende todo el tiempo. Y me acordaba de papi. Siempre hay uno que uno busca tratar, ¿verdad? Y papi, cuando le decía a uno, no daba explicaciones, decía, no. Y usted trataba, pero papi, mira, y, oye, se sentaba ahí, y era como si usted no existiera. Pero papi, escúchame, pero ni le decía, ya te dije que no, ni tan siquiera eso. No contendía todo el tiempo, sino uno venía, mira papi, oye, a veces no le dejaba ni terminar a uno de hablar. Mira papi, que te viene a decir que el amiguito, no, yo sé por dónde tú vienes, no. Oye hermano, y se quedaba viendo televisión con el control remoto. Y si no, eso es como que se airaba uno, pero como es el papá, usted no puede hacer nada, ¿verdad? Pero mire, no, pero papi, escúchame, no. Subí el televisor. Y uno se queda bobo, y verdaderamente, no, eso es firmeza, hermano. Ya la decisión está tomada, no hay que mirar para atrás. No hay que seguir verdaderamente dándole color más a las cosas. Y algo que me sacaba a mí de carrera, que decía, que usted venía, mira papi, me pasó esto, y dice, sí, pero una golondrina no hace verano. Eso
Y yo le decía, pues sí, pero es que ya llevo como 20 golondrinas. Yo creo que el verano se acerca. Verdaderamente. Y esas son las cosas que uno recuerda. Y el hermano Aponte en la clase se acordaba de las cosas mías. Que el que corrige, el que ama corrige. Y mami me decía, te doy porque te amo. Y yo decía, ay, bendito, no me quiera. No me quiera. Y en una el hermano Aponte dice, estamos aquí por la misericordia de Dios. Yo dije, yo estoy aquí por la misericordia de Dios, de papi, de mami, porque no me mataron a bofeta limpia ni me dieron de más verdaderamente. Sí que me hincharon los cachetes un poco. Nada más. Pero verdaderamente, hermano, son instrumentos que el Señor pone, instrumentos en la vida de uno que lo dirigen a uno en un momento dado. Pero en un momento dado en la vida usted tiene que tomar su decisión. En un momento dado usted se va a ver en una situación solo, en medio de esa nube negra, tratando de buscar miles de alternativas en ese momento. Y en un momento que usted se encuentra entre la espada y la pared, y es usted solo. Y usted tiene que tomar la decisión. Y usted sabe lo que es, como hablábamos el miércoles, Dios nos pone en esas situaciones. Dios nos prueba, hermano, como probó a Jesús en el desierto. Dios en un momento dado te pone en una situación donde tú estás aquí y tienes que decidir qué vas a hacer. Y o busco el beneficio del mundo o el sacrificio espiritual. Y el sacrificio espiritual es para los que tienen fe. Y verdaderamente decía el salmista, cuando Aponte estaba leyendo, dice que Dios guarda su pacto. Dice, la misericordia de Dios sobre los que le temen. O sea, la misericordia de Dios no es para todo el mundo, hermano. Eso no es para todo el mundo. Es para los que le temen. Si usted le teme a Dios, Dios va a ser misericordioso con usted. Si usted le teme a Dios, Dios no le va a dar a usted lo que usted se merece, porque eso es misericordia, no darnos lo que nos merece. Dice, la misericordia de Dios es sobre los que le temen. Pero si usted no le teme a Dios, usted va a ver la ira de Dios en un momento en su vida. Si usted no le teme a Dios, Dios no va a ser misericordioso con usted. Le va a dar la oportunidad a ver si en algún momento en su vida usted decide comenzar a temerle a Dios. Pero si usted no le teme a Dios, tarde o temprano verá la ira de Dios. Y en el medio del juicio, el Señor te va a decir, es que tú no me temiste, jamás. Y una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Y además decía, y los que guardan su pacto, o sea, la misericordia de Dios es con los que ellos que le temen y los que guardan su pacto. O sea, tú tienes que guardar el pacto. Álvaro decía que él hizo un pacto con Dios, pero ese pacto que tú hiciste, tú tienes que guardarlo. O sea, Dios te prometió algo dentro de ese pacto, pero tú tienes una responsabilidad dentro del pacto y tú tienes que guardar ese pacto con Dios. Si tú le temes a Dios, tú vas a guardar el pacto de Dios y Dios va a ser misericordioso contigo. Pero si tú le temes y no guardas su pacto, verdaderamente, si yo le temo a alguien, voy a hacer lo que él diga. Porque yo no quiero, yo les tengo temor de respeto, de reverencia. Verdaderamente dice, y se acuerdan de sus mandamientos. ¿Cuánto nos acordamos de los mandamientos del Señor? Verdaderamente los recitamos. Son 10. ¿Verdad? Decimos, son 10. Dicen que son 10 para los hombres y 9 para las mujeres. ¿Ustedes saben por qué? Porque ahí uno dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. No desearás a la mujer de tu prójimo. Pues la mujer no puede desear a la otra mujer. Aunque hoy las cosas han cambiado. Pero verdaderamente son otros 20 pesos. Verdaderamente. Pero nos acordamos y lo recitamos y todo. Pero el Señor dice aquí que Él es misericordioso. No con el tan solo con aquel que se acuerda de sus mandamientos. Es aquel que se acuerda de sus mandamientos para ponerlos por obra. De nada te sirve saberlo si no lo pones por obra. O sea que Dios no está para todo el mundo. La misericordia de Dios es grande. Decía el salmista, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la misericordia de Dios es para todo el mundo. Hay que leer completo, hermano. La misericordia de Dios sobre los que le temen,
los que guardan su pacto se acuerdan de sus mandamientos para ponerlo por obra. Ese es el pacto, hermano. ¿Tú quieres que Dios sea misericordioso contigo? ¿O tú quieres que Dios te dé lo que te merece? A mí me dieron, pero no me dieron lo que me merecía. Porque me merecía, esos son otros 20 pesos. Verdaderamente, esa es la misericordia de Dios. Pero estamos hablando de amor. Hemos hablado de amor, de verdadero. ¿Cuán grande es el amor? Cuán grande es el amor, cuán grande es Dios, y verdaderamente las cosas que hace Dios en nuestra vida. Primero, que pone un instrumento al lado de nosotros para llevarnos a los caminos de Él. Alguien en algún momento se te acercó en tu problema y te dijo: busca a Dios, cree en Dios verdaderamente, y en Él hay grandes bendiciones. Yo no sé cuál es tu problema, lo que tienes es que creer en Él, someterte a Él, dejar que Él te ilumine tu vida. Pero mire qué grande es Dios. Qué grande es Dios verdaderamente, que lo vamos a ver en el libro de Juan. ¿A dónde? Yo me imagino que ustedes se lo deben imaginar ya. Al 18. Cuando lo tengamos decimos amén, nos ponemos. Juan capítulo 3, del 16 al 18. No me lo confunda, Biblia, no me lo confunda. Juan capítulo 3, versículo del 16 al 18. Y como estábamos diciendo, Dios siempre usa un instrumento. Amén. Porque la voluntad de Dios es que lleguemos a su presencia. La voluntad de Dios es que nos sometamos a Él. Y siempre usa un instrumento. Él va a hacer todo lo que necesite para que usted llegue a los caminos del Señor. Para que usted llegue a los caminos del Señor. Él no. Y dice Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Amén. 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 Lo vamos a leer antifonalmente. Yo leo el primero. A ustedes les gusta repetir el primero de memoria, ¿verdad? Pero ahora me toca a mí decirlo primero y ustedes siguen con los otros. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Verdaderamente Dios es un instrumento siempre. Dios siempre tiene un instrumento. O levanta un profeta, o levanta a alguien, porque Él hace su parte. Él quiere y cumplir la parte de su pacto. Y es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Y aquí los versículos del capítulo 3 de Juan, del 16 al 18, se le llama como el compendio de la Biblia. Lo que demuestra cuán grande es el amor de Dios. Cuánto Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Cuánto quiere Dios que nos sometamos a Él. ¿Cuánto quiere Dios que nos dejemos guiar por Él? O sea, Dios quiere que tengamos esa relación entre Él y nosotros, que no haya intermediarios, sino que podamos decirle: Señor, mira, tengo este problema, Señor, tengo esta situación, Señor, tengo estas dificultades, tengo este gigante al lado mío que no me deja vivir. Y dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí es bien interesante, hermano, porque aquí nos está diciendo, en este compendio de la Biblia, ¿quién es Cristo? ¿A qué vino al mundo? ¿Y a qué no vino al mundo? ¿Qué vino a hacer y qué no vino a hacer? Pero también esto es el resultado del amor. El resultado del amor, el fruto del amor es el dar. Cuando usted ama, usted da. Cuando usted ama, usted da sin estar pensando en cuánto Dios, cuánto Dios dejó de dar. Si verdaderamente, o sea,
como yo digo a veces, la gente dice, yo no puedo diezmar, yo no puedo ofrendar, yo no tengo tanto, yo no tengo... No, hermano, el que no da es porque no ama. Porque el que ama, da de lo que tiene, da de lo que puede, sea talento, sea económico, sea en tiempo, sea como sea, porque es una relación personal con Dios, porque Dios dio a su Hijo, porque nos ama, por eso Dios lo dio porque nos ama, y no porque nosotros lo amamos a Él primero. Él siempre nos ha amado, y siempre ha estado ahí para nosotros, como un padre, cuando su Hijo clama a Él. Y verdaderamente, cuando yo estaba leyendo en la escuela dominical, hay un pasaje donde una niña va a donde su papá y le dice, va llorando, triste, consolada, y los padres se dan cuenta cuando le está pasando algo a uno, ¿verdad? Y le dice, hija mía, ¿qué te pasa? Hija mía, ¿qué sientes? Y ella le dice, no papi, solamente necesito un abrazo. Solamente necesito un abrazo. Y el padre la cogió y la abrazó. Y así está el Señor está ahí para nosotros. Lo que tenemos es que creer, porque nos ama, porque nos ama, nos disciplina, porque nos ama, nos corrige, porque nos ama, nos soporta, porque nos ama. ¿A Tito? A María dice, yo soporto a Tito porque lo amo, y Tito dice, yo soporto a María porque la amo. Y los pajaritos, y que se levantan por ahí, ¡ay, qué chulo! La gloria sea para Dios. Pero eso se da en el amor. Amén. Porque lo ama, lo soporta. Porque lo ama, lo besa. Porque lo ama, se dan el uno al otro. Pero si no hay amor, hermano, no hay beso, no hay caricia. Lo que hay es arroz con trompa todo el tiempo, ¿verdad? Verdaderamente, porque nos amamos. Y dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó, hermano, de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, un instrumento nuevamente. No había forma de llegar al Padre, pero el Padre quiere tener una relación personal con nosotros. Él dice que quitar este velo. Yo no quiero dos o tres, yo quiero que todo el mundo tenga acceso hacia mí. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino y nadie llega al Padre si no es a través de Él, porque por más que tratamos, por más que podamos, no podemos hacer nada si no nos hemos sometido a Cristo. Pero como Dios nos ama tanto, dice la palabra, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Él crea, no dice que en Él crea, en Él cree. O sea, ¿para quién es el Hijo de Dios? ¿A qué vino Jesús al mundo? A restaurar nuestra relación con Dios. Eso es lo único que quiere Dios con nosotros. Para quien es que no se pierda, mantenga vida eterna. Quiere decir, hermano, que si usted cree en Dios, si usted se ha sometido a Dios, es posible que nos perdamos. No nos vamos a perder. A lo mejor estamos por un camino que no nos parece muy bonito, pero no estamos perdidos, porque Cristo está con nosotros. Y eso es el testimonio que estaban diciendo ahorita. Joel decía, yo me puse en las manos de Dios y no me perdí. Y me dio la esposa que tengo hoy en día. Y no me perdí. Y ha creado 3 hijos. Álvaro decía, yo me puse en las manos de Dios y creía que estaba perdido, pero no me perdí. No me perdí. Llegué a Ocala, y no solamente llegó a Ocala, llegó aquí a Casa Luz. Y hoy se para aquí y llora, hermano. Y les dice, mira, hay que creer. Hay que creer, porque para el que cree, todo es posible. Y el que cree, o sea, el Señor, esto es un pacto. Pacto, hermano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermano, no se pierda. O sea, no piense que está perdido. Usted cree en Dios, pues usted no está perdido. Dios lo está guiando. A lo mejor lo está guiando por un lugar que usted no quiere ir, pero es por donde Dios quiere que vaya, porque no es nuestra voluntad, es la voluntad de Él. Y vamos por ese camino. Tú
estás perdido. No, yo no estoy perdido porque papá es el que me está iluminando el camino. Yo no estoy perdido porque yo sé por dónde voy. Yo sigo a Jehová. Jehová no me sigue a mí. Yo lo sigo y por donde Él camine, yo camino. Que a lo mejor no me gusta el camino, pero es lo que Él me ha dado. Y que lo que Él nos da siempre es bueno. Amén. Y dice más todavía. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, hermano. No, el mundo ya está condenado. No lo envió a condenar al mundo y dice, Dios me va a castigar. No, hermano, ya nosotros estamos castigados desde el principio. Jesucristo vino a hacer esto. No, Jesucristo simple y sencillamente vino a salvarnos porque estamos condenados. Dice Pablo que todos estamos destituidos de la gracia de Dios por cuanto todos somos pecadores. O sea, todos estamos condenados. Sin Cristo estamos condenados. Sin Cristo hay un solo futuro, la muerte. Y la muerte segura, el horno de fuego. Pero con Cristo tenemos esperanza, porque Cristo no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Pero ¿por qué vino a hacer eso? Porque Cristo lo hizo. Porque todo desciende del amor del Padre. Todo desciende del amor de Dios. Cuán grande amor Dios tiene, verdaderamente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y a veces nos paramos aquí en el altar y empezamos a condenar a la gente. El diablo te va a llevar. O tú eres un hijo del diablo. Y esto y lo otro. Y empezamos a decir, estás en pecado, estás esto. No, nosotros no estamos aquí para condenar. Nosotros estamos aquí para darte palabras de esperanza. Sí, mi Dios. La bienaventuranza. El evangelio, hermano. Bienaventurados somos. Porque Él no vino a condenarnos. Él vino a salvarnos. O sea, dos cosas. Que si usted cree en Cristo, si usted verdaderamente le teme a Dios, si usted ha guardado su pacto, si verdaderamente usted recuerda sus mandamientos y los pone en práctica, Dios es misericordioso con usted, tan misericordioso que lo primero que va a pasar en esa vida, a partir de ese momento, en ese nacimiento nuevo, que usted no se va a perder. Eso es lo primero que nos promete el Señor. Lo primero que nos promete el Señor es que no nos vamos a perder. Lo segundo es que vamos a tener vida en abundancia. Y tercero, que no vamos a ser condenados. Ya papá y mami no van a tener que saltar la cara de galleta. Ya no soy condenado. Porque nuestra vida cambia verdaderamente. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por... O sea, yo estoy en el mundo, pero soy salvo. Porque dice, para el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí es donde está la situación. Aquí en este mundo, nosotros estamos en este mundo y no estamos perdidos. Nosotros estamos en este mundo y somos salvos. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor. Nosotros estamos en este mundo, aunque el mundo está condenado, pero nosotros no estamos condenados. Por eso dice el Señor, estoy en el mundo, pero no pertenezco a Él. Porque el mundo está perdido, porque el mundo está condenado, porque el mundo no tiene esperanza, pero yo no estoy perdido, yo no estoy condenado, yo tengo esperanza y tenemos vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Amén. Y porque nosotros hemos creído en su Hijo. Esa es nuestra parte de pacto, hermano. Creer en el Hijo de Dios. Pero eso es algo voluntario. Dios no obliga a nadie, hermano. Usted cree si quiere, si no, no quiere. Aunque si usted no cree, no se crea que yo no voy a comer, me van a quitar el sueño. Ay, Dios mío, el hermano Pepe no creyó en el Señor. No puedo dormir. Ah, hermano, yo voy a roncar, yo me voy a poner esa máscara y me voy a una cartera roja bichuela. Y dice, si creyó bien, si no también yo salvé mi alma, porque yo llevé el mensaje de Dios. Amén. Y no me va a quitar el sueño, porque no hay mejor almohada que una conciencia limpia, verdadera. Y si no tengo almohada, la máscara ayuda un montón, ¿verdad, hermano? Esa máscara es lo mejor que he inventado. Eso es una bendición. Y entonces, Álvaro dice que corría antes saliendo. Ay, Dios mío, yo le regaba la máscara, porque ese hombre no para asustarse uno. Salía el nudo de la casa y le decía, ¿cuánto vale la máscara? ¿Cuánto vale? Vamos a hacer una recoleta para la máscara, Álvaro. Pero ese hombre no, imagínate que pueden morir los niños. Puede haber una situación, ¿verdad?
Con camisa y se ve gordo, imagínate tú. Ay, mío. Verdaderamente. Pero la gloria sea para Dios. Pasa que Dios también nos dio comidita. Y cuando vamos a hacer la grava en casa hermana Cava, a mí me gusta cortar la grava en casa hermana Cava. Muchachos, y aponte rapidito, y ya muchachos, lo que hay ahí es arroz, habichuel y todo. El mejor día eso. Y dice, le puedo dar una oferta, ay, si quieres, fíjese, y ahí yo, bajiguita llena, corazón contento. Verdaderamente que es una bendición. Y dice, hermano, cuando quiera, venimos por ahí otra vez a cortar la grava. Ahorita lo va a sacar la tierra. Amén, gloria a Dios. Porque los cristianos no bebemos, pero comemos, hermano. Pero no estamos perdidos. No estamos perdidos, hermano. Cuando pensamos, o sea, ¿usted sabe lo que es? Cuando el cristiano piensa cuando peor está, es cuando mejor está. Cuando usted piensa, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Esta situación, la depresión viene ahí. La depresión, y hay que tomar unas pastillas antidepresivas, y la depresión, y la duda, y ay Dios mío, Señor, yo no saco los pies del plato, y de momento, y ¡fua! Llegó el Chapulín Colorado, llegó Cristo, no la sombra de Pedro, hermano. Dice, ay Dios mío. Y a veces cogemos una situación, nos estamos guiando un vaso de agua, nos estamos ahogando ahí y ya la depresión está bien en camino. Y cuando leemos la Biblia, decimos, anda, qué aguacero me ha dado Dios. Dice, ¿crees en mí o no crees en mí? ¿Para qué yo envié a mi hijo? Porque todo el mundo recitamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo único. Y lo decimos al papagayo. Pero ¿qué está diciendo? Que para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pues yo no estoy perdido, hermano. Casarú no está perdido, hermano. No podemos estar perdidos. Porque para eso vino el Señor. Y somos salvos si creemos. Esa es nuestra parte del pacto, es creer. Pero todo sale del amor del Padre. ¿Sabes? Aprendimos algo nuevo en la clase del martes, ¿verdad? Dice cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, ya empezó la lengua a molestar. Dice cuando lo fue a llevar, dice que Abraham llevaba con el hijo y le dice a los que andaban con él, dice, esperen aquí que nosotros volvemos. Wow, pero tú vas a sacrificar a tu hijo y desde antemano tú estás diciendo que tú vas a volver con él. Yo le creo, papá. Yo le creo, papá. Y llegó allí al templo y dice la palabra que cuando tenía la leña, tenía el fuego, cuando empezó a amarrar el hijo le dice, papá, aquí está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Imagínense eso, hermano. El Señor le decía, yo quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Y le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero? Y Abraham, esto fue, hermano, dice, hijo mío, no te preocupes, Dios proveerá. Y cuando fue a levantar a sacrificar el hijo, el Señor le dijo, aguanta. Ya yo conozco tu corazón. Dios nos prueba, hermano. Nos pone en situaciones a ver si estamos dispuestos a dar ese paso de fe. ¿Qué queremos? ¿El sacrificio espiritual o las comodidades físicas, hermano? ¿Dónde estamos? Dios nos pone un momento dado en nuestra vida, en una situación donde tenemos que decir si le servimos a Dios o le servimos al mundo, o nos dejamos guiar por nuestros placeres o nuestra voluntad, o nos ponemos en las manos de Dios y decimos, Señor, he aquí tu siervo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y lo más grande que aprendimos, que cuando aguantó lo que había en la vela, no era un cordero, era un macho cabrío grande ya. El cordero era un animal pequeño, este era grande con sus cuernos, y vino
Y después, casi 200 y pico mil años después, en ese mismo lugar, ese mismo templo, se le conocía como las Carabelas. Este monte de las Carabelas. ¿Usted sabe dónde es el monte de las Carabelas? En Jerusalén, donde sacrificaron al Hijo de Dios. Dios proveyó. En ese mismo lugar, lo que Jehová no permitió que Abraham hiciera, lo hizo él. Le dijo: Abraham, no sacrifiques tu hijo, porque yo voy a dar el mío en lugar del tuyo. Y después dice que en son casos, en ese mismo monte, en ese mismo lugar, fue donde crucificaron a Cristo. Eso lo aprendimos, ¿verdad? Y le dijo: Dios provee. Y ese cordero dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese cordero fue el cordero que quita el pecado del mundo. Lo que le dio Isaac, cambió a su hijo por el hijo de Abraham. Y todavía decimos que Dios nos dio un plan. Pero dice más. A mí me gusta el 18. Dice, el que en él cree no es. Vuelve y lo repite, hermano. Yo le he enseñado aquí que cuando leemos tenemos que ver lo que más repite, ¿verdad? El mensaje. Dice, el que en él cree no es condenado. Pablo dice, los que estamos bajo la gracia no estamos bajo la ley. La ley no nos puede condenar, ya no estamos condenados, porque hemos sacrificado la carne y sus pasiones junto con Jesucristo. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya, hermano, no dice, va a ser condenado. En el juicio lo condenarán. Dios le quitará el manto. Dios no. El que no cree, hermano, eso es ahora. Ahora. El que no cree ya es condenado. Porque si el que no cree verdaderamente no guarda el pacto de Jehová. El que no cree verdaderamente no le teme al Señor. El que no cree no lleva a cabo los mandamientos del Señor. Y si usted no hace esas cosas, no verá la misericordia de Dios. Y siempre va a tener lo que se merece. La ira de Dios. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Ya pasado, hermano. Ya ha sido condenado. ¿Qué peor condenación que no creer? Entonces, Álvaro decía ahorita, cantando, dice, ¿cómo es posible vivir sin Cristo? ¿Cómo es posible vivir sin mi Jesús? Verdaderamente, porque cuando el Señor nos ponga en esta situación que nos va a poner, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a caminar para atrás? ¿Cómo vamos a actuar? Vamos a ver qué estamos buscando verdaderamente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, aquel que el Señor sacrificó. El Señor no sacrificó a su Hijo para todo el mundo, simple y sencillamente para aquel que en él cree. Pero es decisión usted si cree o no cree. Si usted cree, el Señor nos dice los pros y los contras. Si usted cree, usted no va a estar perdido. Si usted cree, usted va a tener esperanza. Si usted cree, no va a ser condenado. Si usted cree, va a tener vida y vida eterna. Si usted cree, va a estar salvo aquí en el mundo, en este momento, en esta situación. Pasando lo que está pasando, usted no está perdido. Pasando lo que está pasando, usted no está solo. Pasando por lo que está pasando, usted tiene esperanza, que a lo mejor no la ve ahora, pero que es la fe. La certeza de lo que no veo, por eso no lo puede ver, porque si ves, crees en lo que ves, pero bienaventurados los que creen sin ver. O sea, tenemos que creer sin ver, tenemos que cerrar los ojos y decir, mi papá está aquí, mi papá me bendice, mi papá me dirige, y decirle, Señor, el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Y te dice, papi, solo quiero
quiero que me deje un abrazo. Papi, solo quiero que me recoja en tus manos. Papi, solo quiero, no quiero ser igual. Yo simple y sencillamente, no es que quiero que tú me hagas, sino que tú quieres que yo te haga. Que nos postremos a los pies del Maestro y te verás que no estamos perdidos, que no estamos condenados, que tenemos salvación en abundancia. Y cuando venga el problema, cuando venga la situación donde, como le pasó a Jesús, dijo, tengo hambre. ¿Cuánto no tenemos hambre? Amén. ¿Cuántos estamos enmayados? Pero no hay lonche. ¿Sí? ¿Sí? Hermano, yo tengo una anaconda aquí en el estómago. Tengo hambre a 24 horas del día. Pero el Señor me provee. ¿Ah? Dice papá, dice, Jaulito, no te preocupes. ¿Ah? Que lo tuyo llega. Como dicen por ahí, calma, piojo, que tu peine llega. Pues no te preocupes, Jaulito, que tú hoy en el baúl, antes de llegar a la iglesia, compramos un saco de ajo. Dice, claro, yo no hay ajo, sin ajo no hay comida. Un ajo, por lo menos, y el hermano Álvaro me mandó unos huevos. ¿Ah? Y de hecho, ahí un huevo frito con arroz. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ah? Pues realmente es una bendición. ¿Ah? Y mire, Dios siempre provee. Dios si provee o no provee. ¿Ah? ¿Cuánto le creen al Señor? No estamos perdidos, no estamos condenados, hermano. Verdaderamente ni estamos perdidos, ni estamos condenados, pero no poder perdernos, ni estar condenados, tenemos que creer. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Verdaderamente Dios está con nosotros. Pero el que no le cree, hermano, ya ha sido condenado. Y lo sufrimos y lloramos por ello, porque mientras no acepten a Cristo como tu Señor y Salvador, estás condenado. Verdaderamente, hermano, no hay palabra. No hay palabra. Abraham dijo, Jehová proveerá. Y Jehová proveyó. Le digo, no, porque sacrificando a tu hijo todavía no se cura el pecado del mundo. Tiene que ser el Cordero perfecto. Tiene que ser mi hijo. Y nadie puede tomar ese lugar. Y Cristo murió para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Pero también murió para que todo aquel que en él no cree se pierda, mas no tenga vida eterna. Es lo mismo, hermano. Esta es la versión del pastor, ¿verdad? Cristo vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay excusa para perderse, hermano. No hay excusa para no ser condenado. Dios cumplió su parte del pacto. Verdaderamente, ahora nos toca cumplir la nuestra. Pero el Señor dice, es voluntario. Crees si quieres y si no crees. Pero no hay excusa para no creer. Aquí se oyeron muchos testimonios. Y vimos esa niña, como el Señor lo utilizó. Y como tiene cantando a Marta y a María Pitín en inglés también. La está quejando ahí. Pero hay unción, hermano. El miércoles yo decía aquí con el hermano Davo y Carmen, decía, somos una iglesia pequeña, pero a nivel de Biblia y de unción se la he hecho a cualquiera, hermano. No lo podemos explicar, pero lo podemos vivir. Yo no te puedo decir cuán grande es el Señor. Solamente si tú quieres saber cuán grande es Él, acéptalo en tu corazón. Y no tendrás palabras para explicarlo. Hermano, el altar está abierto para todo aquel que piense que está perdido. El altar está abierto para todo aquel que piense que no tiene esperanza. Para todo aquel que cree que no hay salida. Hoy aprendimos una cosa.
que si creemos, no estamos condenados. No estamos perdidos. No estamos solos. Nuestro Padre nos guía en nuestras manos. Esto es como el pasaje de las huellas. Dice, Señor, tú dices que caminas conmigo. Y cuando las cosas me van bien, cuando todo me está saliendo bien, veo 4 huellas, 2 pares de huellas. Pero cuando más la situación está más difícil en mi vida, me veo caminando solo, solamente veo un par de huellas. Y el Señor te dice, no, hijo mío, veo un solo par de huellas, pero ese par de huellas son míos, porque yo te llevo en mi brazo. En esos momentos yo te estoy cargando. No hay palabras para expresar su grandeza. Él tomó nuestro lugar y hoy tenemos esperanza donde no la teníamos. Si sientes que estás perdido, si sientes que no tienes esperanza, si sientes que estás pasando por una situación difícil, aquí el Señor te dice hoy, no estás perdido, tienes vida y vida en abundancia. Eres salvo porque crees en mi Hijo y verás mi misericordia, le dice el Señor.